Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro para las orientaciones de química según las indicaciones del Sistema Nacional de Educación para la educación de jóvenes y adultos. En las semanas anteriores hemos estado haciendo algunas orientaciones sobre objetivos específicos. En este encuentro vamos a reiterar los objetivos que deben dominar desde el inicio del semestre en febrero hasta la actualidad. Para ello nos detendremos en los objetivos que no hayamos hecho orientaciones con anterioridad y reiteraremos algunos que consideremos pertinentes por la importancia y dificultad que puedan ocasionarles a ustedes en su estudio de forma independiente. Comencemos entonces con los primeros semestres. Primer semestre, curso regular. Tercer semestre, curso por encuentro. Primer objetivo. Interpretar la distribución electrónica de los átomos multielectrónicos haciendo uso de la tabla periódica, de la regla de máxima multiplicidad de Hund y del principio de exclusión de Pauli. Este objetivo ya fue tratado, por lo tanto, lo único que vamos a reiterar es que recuerden, deben fijarse y enfocarse en el último nivel. Independientemente que la distribución se la den simplificado o no, fijarse siempre en el último nivel. ¿Por qué? Porque la cantidad de niveles que tenga es la que indica el periodo en que está el elemento y la cantidad de electrones en este último nivel es el que indica el grupo en que se encuentra el elemento. Pasemos al próximo objetivo, clasificar los compuestos orgánicos atendiendo a su composición en hidrocarburos, compuestos oxigenados de hidrocarburos y compuestos nitrogenados de hidrocarburos. Aquí nos detendremos. La clasificación de los compuestos orgánicos atendiendo a su composición cuando están formados por carbono e hidrógeno, estamos en presencia de hidrocarburos. Tenemos los alcanos, alquenos y alquinos. En el caso de los alcanos le traemos el ejemplo del etano, en los alquenos el eteno y en los alquinos el etino, más conocido como acetileno. Este es utilizado como combustible en los sopletes oxiacetilénicos para soldar y cortar metales. Cuando están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, son compuestos oxigenados de hidrocarburos. Aquí les traemos el éter metílico y el alcohol, que es el metanol, el primer alcohol. Este alcohol es más conocido como alcohol de madera, muy tóxico, no se puede ingerir porque puede producir hasta la muerte. Vemos que cuando están formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno, son los compuestos nitrogenados de hidrocarburos y aquí le traemos como ejemplo la amina, la metilamina. Entonces, pasemos al próximo objetivo. Escribir fórmulas globales y estructurales semidesarrolladas y desarrolladas de los hidrocarburos y alcoholes monohidroxilados, así como la de sus compuestos homólogos e isómeros. El otro objetivo, escribir el nombre de los hidrocarburos y los alcoholes monohidroxilados, así como la de sus compuestos homólogos e isómeros. Ambos objetivos ya fueron tratados con anterioridad. Recordar el concepto de homólogo, recordar el concepto de isómero y tener en cuenta las reglas para nombrar y formular los compuestos orgánicos. Pasemos al próximo objetivo, clasificar cada átomo de carbono de los compuestos orgánicos en primario, secundario y terciario, atendiendo al número de átomos de carbono al que está unido. Fíjense que por una P pusimos los primarios para indicarlos, por una S los secundarios y por una T los terciarios. Cuando son primarios es porque están unidos a un solo átomo de carbono. Cuando son secundarios están unidos a 2 átomos de carbono. Y cuando son terciarios están unidos a 3 átomos de carbono.
Entonces les sugerimos la solución de los siguientes objetivos. Fíjense que van a ver un número en negrita y entre paréntesis, que es donde se pone el número de objetivo que tiene que ver con el ejercicio que se les está orientando. Van a ser del libro de texto de 10º grado, el ejercicio 2.26, página 28. Además, con respecto a este mismo objetivo, pueden hacer el ejercicio 1.4 y 1.9, página 9 del libro de texto de 12º grado, parte 2. Pueden resolver el ejercicio 1.24, página 12, inciso A. Puede agregarse además nombre cada uno de ellos y así está haciendo el objetivo 4. Clasifique cada átomo de carbono en uno de los isómeros que usted va a formular y ahí va a salir el objetivo 5. Fíjense que podemos continuar con el ejercicio 2.7, página 29, 2.8, página 29, incisos 1 y 2, 3.18, página 65, 2.11, página 30 y 2.12, disculpen, página 30. En estos ejercicios van a ejercitar los objetivos 3 y 4. En pantalla va a aparecer los ejercicios relacionados con la ejercitación de los objetivos 3 y 4. Pasemos al próximo semestre, segundo semestre curso regular y cuarto semestre curso por encuentro. El primer objetivo es explicar las manifestaciones térmicas de las reacciones químicas sobre la base de la diferencia entre la energía total de las sustancias reaccionantes y de los productos de la reacción. Las reacciones exotérmicas son aquellas en que la energía total de los reaccionantes es mayor que la energía total de los productos. Esa energía que tienen de más es la que se desprende al medio, por tanto, el recipiente donde ocurre la reacción se calienta. En las endotérmicas, la energía total de los reaccionantes es menor que la energía total de los productos y esa que necesita se absorbe del medio, por tanto el recipiente se pone frío. El segundo objetivo, clasificar las reacciones químicas de acuerdo con la energía involucrada en el proceso de reacción. Si el delta H es menor que 0, esa reacción es exotérmica, desprende energía y ya le expliqué anteriormente por qué. Si el delta H es mayor que 0, esa reacción es endotérmica y absorbe energía. El tercer objetivo es resolver los ejercicios relacionados con el cálculo de la variación de entalpía de una reacción química aplicando la ley de Hess. Les trajimos la expresión matemática de dicha ley. Delta H es igual a la sumatoria de la cantidad de sustancia por la variación de entalpía de formación molar de la sustancia producto menos la sumatoria de la cantidad de sustancia por la variación de entalpía de formación molar de los reaccionantes. El cuarto objetivo es predecir el cambio en la velocidad de una reacción química a partir de la variación de los factores que en esta influyen y en la expresión de la ley de velocidad. Vamos a poner los factores que influyen: superficie de contacto entre las sustancias reaccionantes, temperatura, concentración de las sustancias reaccionantes y catalizadores. Vamos a detenernos aquí en los catalizadores. Recuerden que cuando se le añade un catalizador a una reacción química estamos en presencia del proceso de catálisis.
Los catalizadores son aquellas sustancias que aceleran la velocidad de una reacción. ¿Por qué motivo? Porque disminuyen la energía de activación. Un mayor número de partículas alcanzan esta energía, por tanto aumenta el número de colisiones efectivas y aumenta la velocidad de la reacción. Son muy importantes, de hecho en nuestro organismo tenemos catalizadores, son las llamadas enzimas, que aceleran las reacciones importantes para nuestro correcto funcionamiento. También, como hay catalizadores que aceleran las velocidades de las reacciones, hay otras sustancias que se llaman inhibidores y estas retardan la velocidad de las reacciones. Estos inhibidores, por ejemplo, tenemos los antibióticos y reaccionan quitando una de las sustancias importantes para la reacción o quitando el mismo catalizador. Pasemos al siguiente objetivo. Explicar la variación en un grupo y en un período de la tabla periódica, del tamaño del átomo, de la energía de ionización y la electronegatividad de los elementos no metálicos, así como el carácter no metálico de sus sustancias simples. Este objetivo ya fue explicado con anterioridad. Y en pantalla va a aparecer los ejercicios mediante los cuales pueden practicar lo que ya conocen y recuerden que con números entre paréntesis y en negrita les dice a qué objetivo responde. De igual manera, ahí se les agregó algún inciso para integrar el ejercicio y que dé respuesta a varios objetivos. Seguimos con la orientación de otros ejercicios que les sirve para poner en práctica lo aprendido. Y pasemos entonces al próximo semestre. Tercero, curso regular y quinto, curso por encuentro. Primer objetivo, identificar coloides, suspensiones y disoluciones. Recuerden que las suspensiones son aquellos sistemas dispersos en los cuales usted puede ver claramente las fases que lo forman. Ejemplo, arena y agua, aceite y agua. Las disoluciones son aquellos sistemas dispersos en los que usted no puede ver a simple vista las sustancias por las que están formadas. Ejemplo, el alcohol en agua, el cloruro de sodio, que es la sal común en agua. Los coloides son más difíciles de identificar, por tanto, deben tener ejemplos específicos que están en el libro. Por ejemplo, la sangre. Vamos a pasar al segundo objetivo. Explicar cómo influyen en la velocidad de disolución de los sólidos en los líquidos, el grado de división del soluto, la agitación y la temperatura. El tercer objetivo, aplicar la información de tablas de datos y curvas de solubilidad a la resolución de ejercicios y problemas. Aquí recordar que las disoluciones saturadas son aquellas que se ubican en la misma curva de solubilidad. Las no saturadas se ubican por debajo de la curva porque tienen menos soluto disuelto del que necesita para saturar a una temperatura dada. Y las sobresaturadas se ubican por encima de la curva
porque tienen más soluto disuelto del que necesitan para saturar a una temperatura dada. El cuarto objetivo, continuar desarrollando la habilidad de resolución de cálculos relacionados con la concentración de la cantidad de sustancia. Aquí también pueden calcular el volumen de disolución y la masa a emplear. El quinto objetivo, describir las condiciones necesarias para que un sistema químico alcance el estado de equilibrio. Ya ese se explicó. Interpretar para dos reacciones opuestas los gráficos que relacionan las variaciones de la velocidad o de las concentraciones. Cuando un sistema se acerca al estado de equilibrio, también se explicó. Escribir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones para sistemas homogéneos y heterogéneos en equilibrio. Recordar la especificidad para sistemas heterogéneos. Aplicar el principio de Le Chatelier-Brown en la solución de ejercicios. Explicar por qué los catalizadores no desplazan el estado de equilibrio en un sistema dado. Todos estos últimos objetivos ya fueron explicados con anterioridad. Y ahora procedemos a ponerles en pantalla los ejercicios y el libro de texto por donde pueden ejercitar este contenido. Pasemos al próximo semestre. Cuarto semestre, curso regular. Sexto semestre, curso por encuentro. Primer objetivo, aplicar los conceptos fundamentales sobre los procesos redox. Oxidación, reducción, especie que se reduce, especie que se oxida, agente oxidante y agente reductor. Recuerden que la especie que se reduce es aquella que gana electrones. Por tanto, disminuye su número de oxidación y va a actuar como agente oxidante. La especie que se oxida es aquella que cede electrones, aumenta su número de oxidación y va a actuar como agente reductor. El otro objetivo es diferenciar las reacciones de redox de las reacciones no redox. Recordad que las reacciones redox son aquellas reacciones de oxidación-reducción caracterizadas por el intercambio de electrones. Y entonces eso se aprecia con la variación de los números de oxidación. Por tanto, resumiendo, si varían los números de oxidación, la reacción es de redox. Si no varían los números de oxidación, la reacción no es redox. Tercer objetivo, señalar cada una de las partes de la pila dado el esquema. Escribir la notación simplificada de una pila, interpretar la tabla de potenciales estándar de electrodo. Escribir las semiecuaciones que representan los procesos de oxidación y de reducción y la ecuación total de una pila. Recuerden que siempre las ecuaciones simplificadas van de ánodo a cátodo, que en el ánodo ocurre la oxidación y es la semiecuación anódica. En el cátodo ocurre la reducción y es la semiecuación catódica. Que si los electrones no son iguales deben balancear para después hacer la ecuación total. El otro objetivo, determinar haciendo uso de la tabla de potenciales estándar de electrodo la FEN de una pila. También debe recordar que esta variación de potencial les tiene que dar positivo, porque son procesos espontáneos. Predecir haciendo uso de la tabla de potenciales estándar de electrodo la ocurrencia o no de una reacción química.
y ahora le vamos a presentar en pantalla los ejercicios mediante los cuales pueden poner en práctica todo el contenido aprendido durante este semestre. Pasemos entonces a orientar el quinto semestre, curso regular, y el séptimo semestre, curso por encuentro. Primer objetivo: interpretar la estructura electrónica de los átomos a partir de la notación NL a la X. Ya esto se explicó con anterioridad. Explicar la variación del radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad en los grupos y períodos de la tabla periódica. También se explicó. Explicar las propiedades metálicas, no metálicas, oxidantes y reductoras de las sustancias simples a partir de la posición en la tabla periódica de los elementos que la forman. Aquí lo importante es saber dónde se encuentran los elementos metálicos y dónde se encuentran los elementos no metálicos. El último, describir las características de los diferentes tipos de enlace químico y predecir el mismo en sustancias simples y binarias, teniendo en cuenta la posición en la tabla periódica de los elementos químicos que la forman. Recordemos los enlaces químicos. Comencemos por el enlace metálico. ¿Quiénes presentan enlace metálico? Las sustancias simples metálicas. Quienes presentan enlace covalente, generalmente las sustancias no metálicas. El enlace covalente puede ser polar y puede ser apolar. El enlace covalente polar lo presentan las sustancias no metálicas compuestas, porque estos elementos que la forman tienen diferentes electronegatividades y aparecen polos. Y el enlace covalente apolar lo presentan las sustancias simples no metálicas. Por último tenemos el enlace iónico, que se forma a partir de la unión de un metal típico y un no metal típico, para que tengan marcadas diferencias de electronegatividades. Y entonces ahora le pondremos los ejercicios que se les sugiere pueden realizar. Pasemos entonces a orientar los últimos semestres de facultad. Sexto semestre, curso regular, y octavo semestre, curso por encuentro. Primer objetivo: clasificar las reacciones químicas de acuerdo con la energía calorífica involucrada en las mismas. Como octavo semestre y sexto semestre son semestres de sistematización, ya esto lo hemos venido adelantando en los anteriores. Segundo, representar los diagramas de las reacciones exotérmicas y endotérmicas, así como su interpretación correspondiente. Aquí lo único que hay que señalar es recordar, poner los ejes de energía total, de avance de reacción, colocar en el diagrama la energía total de los reaccionantes, la energía total de los productos y el delta H correspondiente. Formular la ley de acción de masa para sistemas químicos reversibles, homogéneos y heterogéneos,
identificar los factores que provocan el desplazamiento del estado de equilibrio químico, predecir el desplazamiento del estado de equilibrio químico para un sistema a partir del principio de Le Chatelier-Brown, resolver problemas químicos de cálculo relacionados con la K del agua y el pH, clasificar las reacciones químicas de acuerdo con la variación o no de los números de oxidación de los átomos de los elementos en las sustancias, identificar el agente oxidante, el agente reductor en una ecuación química, identificar las fórmulas químicas de las sustancias reaccionantes y productos en un esquema de relación genética y o relación de transformación entre las sustancias inorgánicas y, por último, formular las ecuaciones químicas de las reacciones que se producen entre los diferentes tipos de sustancias a partir de una descripción o un esquema de relación genética y o relación de transformación entre las sustancias inorgánicas. Terminamos con un resumito donde está el esquema que resume algunas de las principales relaciones de transformación entre las sustancias estudiadas. Lo pueden ver ahí bien en pantalla. Y por último, la bibliografía, donde se encuentran los ejercicios para ejercitar todo este contenido. Solo queda despedirnos, recordarles una vez más los espacios virtuales por donde pueden ampliar el contenido. Estos son el Cubeduca y el repasador virtual. La importancia de mantener las indicaciones que se están dando, mantener una buena higiene, no salir de casa y agradecerles una vez más por la atención prestada. Hasta el próximo encuentro.